Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. Hoy estaremos hablando un tema muy interesante y haremos un recuento de una disciplina, de una de las especialidades más antiguas, naturalmente, que tiene mayor impacto en sociedades industrializadas, donde, por ejemplo, el motor de combustión, la era de la alta velocidad, ha traído consecuencias, tales como los traumatismos, por ejemplo, las fracturas, pero las enfermedades degenerativas, cómo impactan en la vida de las personas ya en una etapa donde se va digamos menguando las capacidades que tenemos los seres humanos, tanto de las enfermedades degenerativas, las enfermedades provocadas por accidentes en el escenario no solamente del tránsito, sino las enfermedades deportivas, las lesiones que se dan en nuestras casas, en el ir y venir. De repente una persona cundocamarena va, está higienizando su casa, está suapeando, está barriendo, se resbala y se produce una lesión en el hueso, en la cadera, en la rodilla, se dobla un tobillo, se da un tropezón y termina entonces provocándose un traumatismo, donde viene el dolor, viene la incapacidad para caminar, se produce la hinchazón y todo eso, y entonces estamos hablando de los ortopedas. Estaremos conversando hoy con un edilecto amigo, un destacado y prestigioso ortopeda de la República Dominicana, hombre joven, de mi generación, pero aquilatado con la formación que ha adquirido a lo largo de los años de todo el entrenamiento. Cuando regresemos de la pausa, entraremos en materia con el doctor Andy de León, ortopeda, especialista en artroscopía y en medicina del deporte. Continuamos en la receta médica de la Z. Hoy hablamos de ortopedia. Hoy hablamos con el doctor Andy de León. Andy de León es un ortopeda, un hombre joven, entrenado en la República Dominicana en una etapa, la parte de ortopedia y traumatología, y luego entonces migra a los países, se va a los países, como dice la gente. ¿Tú has escuchado esa expresión, Cundo? Fulano se fue a los países. El doctor Andy de León ha hecho entrenamiento en artroscopía y en medicina del deporte. Muy buenos días, doctor Andy de León. Buenos días, doctor García. Buenos días al pueblo dominicano y a todas las personas que escuchan este maravilloso programa lleno de información y de un contenido que, verdad, nosotros necesitamos escuchar. Así es, doctor Andy de León. La receta médica de la Z es el programa que ofrece a la ciudadanía la orientación necesaria para cuidar la salud, para evitar la enfermedad. Y estamos precisamente conversando en este día con usted sobre la base del interés que despierta las enfermedades tales como las que atacan el sistema músculo-esquelético, las articulaciones, los huesos. Cuando hablamos de ortopedia, doctor, ¿de qué estamos hablando? Fíjate, la ortopedia es una palabra compuesta, ya traída por el doctor Nicolas Andrieu, un francés en 1800, el cual quiere decir orto, recto, y paedo, viene de pedia, que es niño. Es decir, él desarrolla un informe, un gran bestseller en lo que es la corrección de deformidades angulares en los infantes, en los niños. O sea, los niños que tenían cualquier tipo de deformante en lo que es los huesos. Los huesos. Entonces, a partir de ahí nace el término ortopedia. De ortopedia. Recuérdate que ya nace en Francia. Entonces. Y nace en Francia, sí. Y Nicolas Andrieu. La misma Francia, doctor, de Ambroise Paré.
de ese padre de la cirugía, los franceses, extraordinario aporte que han hecho a la humanidad en todas las áreas. Entonces la ortopedia nace ahí también como disciplina. Como disciplina específicamente. ¿Y qué trata la ortopedia? Fíjate, ya lo principal era que la ortopedia veía las deformidades en los niños, pero ¿qué pasa? Al venir ya el desarrollo de la humanidad, sabes que lamentablemente con las principales guerras es que ya el término ortopedia se mezcla muy de cerca con la corrección, con el tratamiento de los traumatismos. Ya no se lo dejamos solamente al cirujano general, que en aquel entonces, hace unos años, bueno, el siglo pasado ya el cirujano general trataba también el traumatismo óseo. O sea, que el ortopeda inicialmente se dedicaba a tratar los temas ligados a deformidades. Enfermedades deformantes y en los niños. Los problemas de trauma, por ejemplo, los mineros, los temas, por ejemplo, de las minerías. La guerra, doctor, que era la principal causa de traumatismo a nivel del mundo. Antes de las guerras, por ejemplo, las minerías, esa práctica donde eventualmente una persona, pues, una de esas minas le venía encima y producía un traumatismo. Entonces era el cirujano general el que se encargaba. Que trataba esto. Claro, las lesiones traumáticas han sido tratadas desde la prehistoria. Tenemos restos, tenemos imágenes de hallazgos donde hay un tratamiento previo a una fractura. Los egipcios también. Exacto, pero el hecho concreto es que la ortopedia inicialmente ligada a corregir problemas estructurales con el que nacía el ser humano. En los niños. Exactamente. Luego entonces de las guerras. Sí, ya viene el avance, un avance muy marcado. Claro, se produce una gran cantidad de lesiones. Y la necesidad. Entonces la demanda aumenta. Exactamente ese traumatismo. Y volver a poner en el campo de batalla, por ejemplo, la Segunda y la Primera Guerra Mundial fueron escenarios perfectos para el desarrollo de nuestra especialidad en este momento, ya ligada a la ortopedia con la traumatología. La ortopedia es la base de todo lo que hacemos en correcciones ya traumáticas, y nuestro país como principal maquinaria, podríamos decir, de accidentes de tránsito, está muy ligada con esta especialidad. Doctor, la cirugía en ortopedia, entonces vemos que tiene como fundamento el hueso. O sea, tenemos el hueso como piedra angular, si se quiere, como punto de partida de la enfermedad, de las enfermedades ortopédicas. Pero además del hueso, ¿qué otras estructuras nosotros vemos que son tratadas por el ortopeda? Fíjate que tenemos el hueso. El hueso es parte integral del aparato locomotor. Fíjate que el hueso, ¿qué es eso, locomotor? ¿Qué es eso? Es el conjunto de estructuras que le permite al ser humano la movilización. O sea, los movimientos se producen porque hay un sistema. Lo primero que está el armazón, que es el hueso. El hueso. Pero ¿qué pasa? Ese hueso debe moverse. ¿Y quién ayuda a que exista el movimiento? Los músculos. Las palancas. Que son las palancas, exactamente. Y los huesos, para que un hueso y otro pueda movilizarse, debe tener, donde se unen ellos dos, lo que se llama articulación. Que es como una bisagra. Que es la bisagra constituida fundamentalmente por lo que es el cartílago articular. Entonces tenemos el hueso, doctor. Tenemos el hueso, tenemos los músculos y tenemos las articulaciones. Ok. Entonces, también tenemos que esos músculos no se pegan al hueso directamente. No. Sino que hay una estructura que va cambiando el tipo de tejido. Tenemos el músculo que todos conocemos y luego... El músculo es la masa que uno se come, por ejemplo, del pollo, ¿verdad? Exactamente. El músculo es la masa. Exacto. Así le podríamos llamar. Pero ese músculo se va a integrar, se va a pegar al hueso por medio de lo que son tendones y ligamentos. Que son estructuras ya más fuertes, como el tendón de Aquiles, que todo el mundo... Que está ahí en el pie, en la parte posterior. En el calcañar. En el calcañar, sí. Entonces tenemos ligamentos, tendones, músculos y la estructura ya más fuerte, que complementa el armazón, que son los huesos. Pero entonces, en una bisagra, en esa articulación,
como la articulación del hombro, o la del codo, o la de la cadera, la rodilla, la muñeca. En todas esas articulaciones, entonces, además de, ya sabemos que están los huesos, ya sabemos que por ahí pues tenemos músculos, hay ligamentos. ¿Qué más hay en las articulaciones? Existe una cápsula, doctor. Existe una cápsula que recubre, que guarda esa articulación, esa unión de dos huesos con un cartílago muy específico. Esa cápsula se llama cápsula articular. Okay. Donde quiera que esté una bisagra, como ya anteriormente le hemos llamado, para graficar la función articular, existe esa cápsula, una especie de envoltura fibrótica, la cual permite a la articulación el movimiento y a mantener una viscosuplementación, lo que una lubricación, lo que el dominicano le llama babilla. La babilla. Entonces la babilla, en términos ortopédicos, en términos científicos, es un líquido llamado líquido sinovial, el líquido sinovial, cual mantiene lubricada las articulaciones y nos permite un movimiento. Fíjate que ese líquido es muy importante, puesto sin él empieza a haber un froce. Cuando el paciente dice, cuando nuestros pacientes dicen, doctor, me suena la rodilla. Doctor, yo un cracky. Siento el cracky, que ha disminuido esa viscosidad. Entonces, ahí tenemos doctor Andy de León, con quien conversamos hoy en la receta médica de la Z, iniciando este pasaje por ortopedia, una especialidad de más de 100 años. ¿Verdad? Comienza en Francia. Desde la prehistoria podemos hablar de ortopedia. Pero como disciplina, ¿no? Nace en Francia y sobre todo empezó ligado a corregir las deformidades de los niños. Ahí fue el inicio. Las guerras han traído muerte, han traído pobreza, pero también ha permitido que se desarrollen disciplinas tales como es el caso de la ortopedia. Entonces la traumatología aparece, sobre todo, darle respuesta a todas esas fracturas. Entonces, las articulaciones, doctor. Fíjate que le digo, y excúsame, doctor, que le interrumpa, digo que cuando logremos conseguir una articulación sin dolor, vamos a tener la eterna juventud. Porque inmediatamente pasa la cuarta, quinta década de nuestra vida, empieza ya el dolor articular y empieza el desgaste de ese cartílago, que tenemos que señalar directamente varios componentes que van a ayudar a que ese cartílago se degenere mucho más rápido. Entonces tenemos un hueso. Sí. Ese hueso en los extremos, en las puntas, tiene un cartílago, un tejido que va a permitir unirse, ¿verdad?, a otro hueso para producir esa articulación. Ejemplo, la tibia y el fémur. El hueso que está en la pierna y en el muslo. Y en el muslo, en la parte distal del muslo y en la parte proximal de la tibia. Esa unión se llama rodilla. La rodilla. Perfectamente. Esa es una articulación de la más grande y reciente. Y de las más importantes, claro, de las que tienen mayor impacto en situaciones degenerativas. Y más ahora, y en trauma. Tenemos una población que quiere hacer ejercicio, que bueno, hemos instado nosotros mismos para prevenir enfermedades cardiovasculares, cardiocerebrales. Hemos definido, hemos ayudado a la población a que se ejercite. Pero muchas veces ese ejercicio físico va con desorientación. Por ejemplo, paciente que está obeso no puede hacerme 10 kilómetros todas las mañanas sin tener primeramente una evaluación por un ortopeda, un cardiovascular y un entrenador ya en lo que sea la disciplina, en este caso correr. Por esta razón vienen las lesiones a nivel articular, las lesiones deportivas, que está de boga en el día de hoy. Todo el mundo tiene una lesión. Y nosotros vamos a sacar un segmento de este encuentro con el doctor Andy de León, ortopeda, quien trabaja en Hospitén, es el director de la unidad de ortopedia y de traumatología de Hospitén. Ya ahí tendremos necesariamente que empezar a informarle a la población cómo podemos encontrarlo. El 809-943-2002. Más adelante repetiremos el teléfono donde encontrar al doctor de León. Entonces, doctor, se producen la articulación, la unión entre dos huesos, y es fundamental entonces que exista un medio
para que esa articulación funcione adecuadamente. La presencia de esa sustancia viscosa, que es el líquido sinovial, es fundamental. La preservación, la salud del cartílago es fundamental. El peso del individuo es fundamental. El tipo de actividad que realiza por igual. Fundamental también. Ahora, mi pregunta, doctor. Nosotros escuchamos hablar de una enfermedad muy frecuente, donde la gente dice, fulano tiene una bolsitis, y los médicos entonces corrigen y dicen, no, es una bursitis. Entonces también tenemos las bursas. Sí, que son patologías inflamatorias de un área determinada de la articulación. Okay. ¿Qué es la bursa? No es más que un paquete de tejido fibroso, el cual da amortiguamiento, el cual da movilidad, ayuda a la movilidad, e incluso en esta se puede producir ese líquido sinovial que anteriormente mencionamos. Cuando hay una patología de impacto dentro de la articulación, es decir, cuando estamos corriendo de una forma un poco desordenada, sin ningún tipo de o en guía, sobrepeso o en un sobrepeso. Porque en el caso del paciente, de la persona, que realiza, digamos, que se dedica a correr y corre 5 kilómetros y corre 10 kilómetros y entonces está en sobrepeso, esa articulación está sufriendo traumas. Va a sufrir traumas, ¿verdad?, de impacto. De impacto. Y eso entonces va a dañar la articulación si no se hace. La bursitis es la primera fase de la lesión articular. Igual que cuando agarramos una maleta, nos vamos de viaje y en el avión queremos subirla con un solo miembro superior. Una sola mano. Sí. ¿Qué va a pasar? Tú vas a forzar los ligamentos, la cápsula articular, y la respuesta del organismo es inflamar la bursa. O sea, es como cuando tú te das un golpe, ¿qué pasa con el golpe? Se hincha. Entonces, a tener unos signos muy específicos. Exacto. Entonces, en el caso de las bursas, que es un tejido que está dentro de las articulaciones, que tiene las funciones de, entre muchas cosas, proteger, amortiguar la articulación. Proteger. Cuando se produce una fuerza, un ejercicio más allá de lo que tolera la articulación, se puede lesionar. Inicia el proceso de lesión con una inflamación. Es la primera parte. Claro está, con la inflamación viene el dolor, viene calor en el área, viene imposibilidad de movimiento, y ahí vemos la famosa bursitis, que el paciente incluso llega con su diagnóstico hecho y quiere de una vez, doctor, necesito la inyección que usted que me ponga una inyección ahí. Que me ponga la inyección que usted pone en la articulación. Exacto. Cuando regresemos de esta pausa, seguimos conversando con el doctor Andy de León, ortopeda. Entraremos en materia. Ya hemos hecho un repaso Cundo Camarena con todo lo concerniente a lo que es el sistema musculoesquelético, los huesos, los músculos, los ligamentos, los tendones, las articulaciones y hasta las bursas. Continuamos la receta médica de la Z. Hoy hablamos de ortopedia. Hoy conversamos con el doctor Andy de León. Andy de León, ortopeda, quien lo encontramos en Hospitén, Santo Domingo, ahí en la Tiradentes, esquina Bolívar, en el teléfono 809-943-2002, 943-2002. Doctor Andy de León, usted nos ha hablado ya de la introducción del tema, de las estructuras que constituyen el sistema musculoesquelético. Entonces, los huesos, ¿qué le pasa a los huesos? Fíjate, el hueso es interesante. Nosotros tenemos el armazón ya mencionado. El hueso hay que cuidarlo y recordar que en un momento determinado de la vida, ese hueso va perdiendo la facultad, la capacidad, en este caso la facultad de almacenamiento de calcio. Hay varias causas. En la mujer es un poquito más acentuado, y más en la mujer que ha tenido histerectomía, que ha perdido, que han tenido que le han hecho el vaciado. El vaciado, como dice. Típico, como dice, que el término es histerectomía, como usted dice. Sí. Entonces, esa, por falta de una hormona
va perdiendo la capacidad de captación de calcio. Entonces tenemos enfermedades como la osteoporosis, la cual es bueno mencionar. La osteoporosis no es un cáncer. El pueblo cree que la osteoporosis hay es personas que sí, que piensan, fulano tiene osteoporosis y asume que es un problema. Que es un problema oncológico. Y no es así. Y no es así. Sí. La osteoporosis estará muy asociado a que quien pide las evaluaciones es habitualmente un ginecólogo, es una ginecóloga. Sí, habitualmente es posible en el que la examen gente lo asuma por esa. Los ginecólogos piden la densitometría para ver esos valores, y también el ginecólogo habla con el paciente. Exacto, y los orienta los orienta. Incluso el ginecólogo también da tratamiento contra la osteoporosis y la osteopenia, que es un nivel medio antes de llegar a una plena osteoporosis. Y otro punto importante, la osteoporosis no duele. Los pacientes nos llegan al consultorio diciendo, doctor, tengo una osteoporosis, me salió aquí y por eso mi espalda duele. No duele la osteoporosis. Sí, lo que produce la osteoporosis posteriormente, deficiencia en la captación de calcio, por eso el hueso se vuelve más blando. Termina siendo como una galletita. Como una galletita. Soda. Entonces, si hace un movimiento brusco, un ejercicio de impacto, puede lesionar las vértebras y hacer fracturas. Y ahí sí viene por la fractura. Eso es a causa de la osteoporosis, pero no la osteoporosis misma. ¿Y cómo entonces nosotros pudiéramos definir la osteoporosis, que el pueblo lo entienda? Bueno, es la enfermedad la cual se caracteriza por el déficit de calcio en los huesos. Exacto. Entonces, por un proceso el hueso como tal, esa estructura rígida que sirve como armazón, empieza a perder ese calcio. Facultades de dureza, de elasticidad, porque el hueso tiene una elasticidad también. Exacto. El hueso no es rígido totalmente, sino que tiene elasticidad dada por los colágenos, el fibrógeno y otras sustancias que nuestro hueso también Entonces, eso se conoce como osteoporosis, cuando ese hueso pierde totalmente la capacidad de captar calcio y entonces tenemos y empieza a debilitarse. Exacto. Ojo con esto para nuestros atletas, nuestros corredores, queridos corredores, saludo a todos. Eso es un punto importante. Ellos tienen una lesión muy dolorosa que a veces obvian porque les fascina estar en la talvia, como le decimos. Es la fractura por estrés. Columna, cadera, tibia y metatarsiano. Esos son los huesitos del pie, de la parte media del pie, los metatarsianos. Tienden a fracturarse. Da un dolor y cuando hacemos... Los metatarsianos son los que están detrás de los dedos. Detrás de los dedos. La parte que queda antes de los dedos. En el pie. Esos son los metatarsianos. Metatarsianos, sí. Y es frecuente en los corredores. Corredores y militares. Ajá. Fracturas por estrés. Es una lesión deportiva. Ok. Entonces, doctor Andy de León, con quien conversamos hoy, usted es especialista en el área de artroscopía y de medicina del deporte. Como ha iniciado por medicina del deporte, yo quiero que usted nos explique, porque yo veo, por ejemplo, los grandes atletas, Kevin Durant, vemos, por ejemplo, los beisbolistas, vemos los futbolistas, vemos los fútbol americano, los golfistas, o sea, y pensamos entonces que medicina deportiva es lo que se dedica a tratar las enfermedades que se generan en los grandes deportistas. Pero la gente que juega vitilla, sí, también tiene, claro. Pero vean, que hay como usted va a decir que una gente que está jugando vitilla, que juega softball, jugando futbolista de los viernes, que básicamente lo que hacen es beber mucho romo. El futbolista, un saludo a todos los queridos amigos que juegan softball. Hay un ortopeda muy famoso, ya creo que está retirado, pero no está retirado del softball, que es el doctor García Lorenzo. Un maestro de la ortopedia dominicana. Pero es catcher. Sí. Un saludo al doctor García Lorenzo, pero él juega softball y es catcher, una posición incomodísima. Incómoda. Pero fíjese que el profesor García Lorenzo se mantiene como un peso, no pasa de 175 libras. Así es. Entonces, ¿qué pasa con esas actividades deportivas que no son la actividad deportiva de gran impacto? También se dan... Si todo lo que lleve al organismo, a nuestro cuerpo, a nuestro aparato locomotor,
hacer un ejercicio por encima de los niveles normales, ya eso entra en deporte, es decir, de quemar calorías, de tener movimiento, de tener fricción articular, uno más que otro. Ahora, entonces, todo lo que... Ahí entrarían, doctor Andy de León, los muchachos hoy día quieren estar fitness, todo el mundo quiere estar fit. Fit. Exactamente. Quiere estar fit, y utilizan las actividades sobre todo de alto impacto como las pesas, el CrossFit en el este CrossFit, momento. CrossFit. Está el tema de Militar Training, que son ejercicios militares adaptados en civiles y en el gimnasio. En el gimnasio. Y muchas veces sin la debida información, porque sí tenemos muy buenos entrenadores. Yo creo que usted es muy considerado al decir que en muchas ocasiones, yo me atrevería a decir, y es responsabilidad exclusiva del doctor Amaury García, no de usted, que en la mayoría de los casos, la orientación es inadecuada y produce más daño que bien. Sí, esa es mi opinión. Así es. Entonces, en esas actividades que son de el habitué, o sea, día a día tenemos que las personas hoy buscando una mejor salud, una mejor condición física, pues realizan actividades deportivas de alto impacto. Sin una previa evaluación, primero de un psicólogo, un cardiólogo y un médico deportivo o un ortopeda. ¿Por qué esto? Porque no vale de nada usted tener una mentalidad de comer, va a estar obeso. Entonces queremos limitar el peso con ejercicio físico de alto impacto. Ahí entra Vilay. Vilay es una de las instituciones dedicadas a cuidar la salud cardiometabólica y donde rebajar no pesa. Un equipo de profesionales dirigidos. Donde hay psiquiatras, ahí está Héctor Guerrero Heredia, donde hay psicólogos, donde hay cardiometabólico, como el caso de Lidia. O sea, entonces, lo primero que se debe hacer en medicina deportiva, doctor, es tratar a ese paciente. Tratar el paciente. Porque desde la esfera psicológica. Claro que sí. Y acercarnos a entidades, a grupos que sí tengan orientaciones para ese atleta, para ese corredor, para ese crossfista. Si tenemos gimnasios que sí tienen entrenado su personal. Andy de León, ¿cuál es la principal lesión que se da en el paciente que realiza actividades de ejercicio, de lo habitual, en la República Dominicana? Fíjate, tenemos lesiones de hombro y lesiones de rodilla. En los hombros y las hombro y rodilla. O sea, esas personas no pueden usar los brazos y tampoco pueden usar las piernas adecuadamente. Porque tienen un aumento excesivo sin previa capacitación de esas articulaciones. Ni hablar de la columna baja, es decir, el dolor lumbar, que sigue siendo la principal causa de visita a un ortopeda. Dolor lumbar. Duerme mal. Ustedes se llevan los pacientes, los ortopedas se llevan los pacientes, se los quitan a los neurocirujanos. Pero no nos metamos en eso, doctor, para que no terminemos peleando. Entonces, hombro, rodilla y columna lumbar. La gente le llama eso la cadera. Sí, fíjate, la triada de la muerte, le estamos llamando los ortopedas a un ejercicio que se llama el lunges. ¿En qué consiste el lunges? Consiste en subir pesa en los brazos, cargada por los hombros, y ¿se la ponen en los hombros? La sujetan con la mano. ¿Con la mano? Aquí en la parte del hombro. Ok, para la gente que nos sigue a través de ZTV, de nuestro canal de YouTube, entonces se colocan la pesa a la altura de los hombros. Y empiezan a flexionar una rodilla mientras la otra queda en el piso. ¿Qué va a hacer esto? Primero hace carga en los hombros, hace una hiperflexión de la rodilla. ¿Qué es la hiperflexión? O sea, la rodilla la lleva hacia detrás. Sí, doblar la rodilla con estrés, bajo estrés. Recuérdate que tenemos un huesito en la parte anterior de la rodilla llamado patela. No, esa es la babilla. El pueblo dice babilla. Okay, recuérdate que ya enseñamos, ya el pueblo sabe que el líquido sinovial. Exacto, que no es la babilla. No es babilla. Sí, y el hueso que queda ahí en la parte frontal de la rodilla. Mucha gente le dice a la patela, le dice la babilla. La babilla. Entonces la patela. Fíjense, la patela
patela en su cara posterior tiene una fricción demasiado grande con los cóndilos, que es la articulación, la parte de la articulación del fémur distal. Exacto. Entonces, inmediatamente... Entonces, esa maniobra que se realiza, ¿me dijiste que se llama? Lunges. El lunges. Porque estaba hablando de la rodilla. La rodilla. ¿Qué pasa? En la posición que tenemos las pesas, va a ser un esfuerzo al manguito rotador. Y esa bulsa que ya hablamos, se va a inflamar. Vamos a tener dolor en los hombros, pero nuestra cadera y nuestra columna lumbar va a estar en puro estrés. Y todos esos ligamentos de la columna lumbar que usted conoce muy bien, doctor, van a estar bajo estrés. Entonces, viene la inestabilidad de las lumbares, específicamente el E5, S1, que son el punto de transición. El punto de transición del peso a nivel longitudinal. Es decir, cuando la fuerza va hacia el centro de la Tierra, ese es el punto de mayor transición. Entonces vendrá el paciente, doctor, no aguanto las rodillas, no aguanto los hombros y la espalda la tengo desbaratada. Pero usted le pregunta, ¿qué hiciste? Nada. ¿Y hace ejercicio? Sí. Un poquito. Segundo, hacer una maniobra, el famoso peso muerto, con las pesas, moviendo el dorso hacia adelante y manteniéndose en una postura como si fuera semisentado en cuclilla. Esto, doctor Andy de León, usted como especialista de medicina deportiva, para nosotros luego pasar a lo que tiene que ver con la artroscopía, con la cirugía artroscópica, ¿cuál es la recomendación que usted les hace a sus pacientes y cómo interviene el médico deportivo en prevenir estas lesiones que son tan limitantes? Fíjate, precisamente diste en la diana. Punto, claro, en la diana, porque es prevención. Es decir, todos los pacientes pueden hacer sus ejercicios, pero lo primero es saber que al iniciar tienen que tener una evaluación de un cardiólogo, porque existen las enfermedades cardiovasculares. El paciente puede desarrollar incluso una muerte súbita al exponerse a ejercicios en los cuales no estaba acostumbrado. Si su corazón no tiene la capacidad para responder a la demanda. Un corazón que tiene, por ejemplo, una enfermedad coronaria, se pone a caminar, se pone a trotar, a correr o a hacer bicicleta sin esa evaluación, o sea, a someterse a ejercicio, puede terminar muerto, en un infarto, una muerte súbita. Así es. Por infarto. Entonces, el paciente que va a iniciar una actividad deportiva debe hacer una consulta con un médico. Un chequeo previo, una evaluación previa, un cardiólogo y un ortopeda. Necesariamente. Eso es fundamental. Porque recuerden que iniciamos todo esto hablando del aparato locomotor. Con él es que usted va a trabajar. Exacto. Y si una rodilla tiene una lesión meniscal, vamos a parar, vamos a ver cómo resolvemos esa lesión y luego lo vamos a adaptar a su ejercicio. Igual que los atletas, bueno, ya los grupos deportivos de bicicleta, de running, ya en este momento los líderes de estos equipos de correr ahí en el Mirador, Jardín Botánico y otros lugares. Por el país entero. Santo Domingo está corriendo. Usted y yo tenemos muchos amigos que son médicos. Sí, que están corriendo. Que están corriendo bicicleta. Maratones. Yo tengo un amigo que quiero muchísimo, que él me manda todos los fines de semana las fotos de por dónde anda. Tú anda dándole vuelta al país. Pero sí. Entonces esos grupos. Sí, esos grupos ya han tomado conciencia. Los líderes de esos grupos están haciendo evaluaciones. Están mandando, incluso cuando detectan que hay uno corriendo, claudicando, es decir, que está corriendo, cojeando, o haciendo una actividad con una disfunción, paran y lo envían de forma muy directa a donde un médico deportivo. Entonces, la medicina deportiva, usted hizo medicina deportiva, además de ortopedia, usted duró 5 años haciendo ortopedia. Así es. Entonces luego hace medicina. Entrenamiento en medicina deportiva, específicamente en el Centro Latinoamericano de Investigación para Cirugía Mínimamente Invasiva, eso es en Bogotá, Colombia. En Colombia. Y en los Estados Unidos con unos maestros directamente. Ok, entonces hiciste rotaciones en Estados Unidos y entrenamiento en Bogotá, en Colombia. Entonces,
la medicina deportiva de forma rutinaria se dedica a prevenir las enfermedades y el tratamiento de la misma. Y el tratamiento de las lesiones deportivas. Doctor Andy de León, pasamos la página después de esta pausa y entramos entonces al doctor Andy de León del quirófano, de la cirugía, de esa cirugía que se realiza, Cundo Camarena, por la camarita, la artroscopía. La láser, como le dice el pueblo. Y conversamos hoy con el doctor Andy de León, quien es ortopeda, quien ha dado una cátedra de ortopedia desde la historia de la ortopedia, cómo nace la ortopedia, los elementos que encontramos en el sistema musculoesquelético que el ortopeda trata las fracturas, trata los problemas degenerativos, los problemas de deformidades angulares en niños, pero hemos visto a un ortopeda que hace medicina deportiva, que recomienda cómo se debe iniciar un programa de ejercicios, y habla de el equipo que debe estar integrado en esto, el psicólogo, el cardiólogo, el ortopeda, porque muchas veces la gente tiene unas expectativas más allá de lo que pueden lograr. Entonces encontramos al doctor Andy de León en Hospital en Santo Domingo, en el 809-943-2002, el 2002. Doctor Andy de León. Así es. Las articulaciones, como la articulación del hombro, donde encontramos el famoso manguito rotador, la articulación de la cadera, que la gente tiene una confusión muy fuerte. Yo lo veo en mis pacientes del día a día, sí, donde el paciente cree que la columna lumbar es la cadera. La cadera, la articulación entre el ilíaco y el fémur, a ambos lados de la pelvis, la articulación de la rodilla y también la articulación de tobillo, muñeca, codo. Todas esas articulaciones son pasibles de enfermar. Sí. Entonces, cuando una persona dice, doctor, me duele el hombro, me duele la rodilla, me duele la cadera, y finalmente esa persona necesita de tratamiento para esa articulación, ¿qué le ofrece la ortopedia a las articulaciones? Bien, desde lo más básico hasta lo que usted hace diariamente. Fíjate, me gusta siempre mencionar, salpicar la historia. Desde 1888, ya Takagi, allá en Japón, empezó a hacer un procedimiento mínimamente invasivo, es decir, lo que conoce el pueblo como el hoyito, o la cirugía del hoyito, o láser también. Dice, me van a operar con láser. Me van a operar con láser. Ese láser no existe. Vamos a aclarar todo esto. Ese médico japonés empezó con un cistoscopio, es decir, un lente muy pequeño. ¿Con una cámara? Con una camarita. Entrar en la articulación que es el mismo que utilizan los urólogos, ¿no? Muy parecido. En aquel entonces era el que usaban los urólogos. Usaban los urólogos. Citoscopio, ¿verdad? Citoscopio, más rudimental y más grandecito que el que tenemos ahora. 8.2 milímetros. Exacto. Ha venido cambiando, ha venido evolucionando. Entonces, como hacía, todo. Entraba en las articulaciones, específicamente en la rodilla, y él veía qué hacía la tuberculosis en esa articulación. Ese fue el primer estudio. De ahí parte que empezamos a ver los ligamentos que unen un hueso con otro, las articulaciones per se, es decir, el cartílago articular, esa cápsula articular, y se ha ido desarrollando un arte que se llama la artroscopía. ¿La artroscopía qué es? Es la cirugía mínimamente invasiva por la cual podemos entrar a una articulación, ya mencionada todas, podemos verificar qué patología tiene, qué lesión tiene, es decir, nos sirve como diagnóstico, nos sirve como terapéutica. ¿Por qué? Porque ya hoy en día podemos solucionar casi todos o todas las lesiones intraarticular sin tener que abrir, sin tener que hacer una cirugía con un abordaje grande.
O sea, las enfermedades de las articulaciones, si es necesario realizar cirugía en ella, la podemos realizar sin tener que abrir ampliamente, sino a través de los mismos pequeños agujeros que se utiliza en el abdomen, por ejemplo. Aún más pequeño, doctor, aún más pequeño, porque tenemos unas cámaras especiales que son diminutos, es decir, una incisión pequeñísima a ambos lados. Una de esas incisiones va a servir para observar, vamos a reflejar todo esto en un monitor, en una pantalla, y el otro va a servir para objeto, por ejemplo, suturar, cortar, arreglar. Todas las lesiones deportivas se pueden tratar de forma artroscópica. ¿Cómo se inicia la consulta del paciente que llega con dolor en el hombro? Doctor, me duele el hombro. Fíjate, recuérdate, Amaury, ya nosotros sí conocemos y sabemos esto, el examen físico. Por eso le tiramos tanta piedra a nosotros consultar por WhatsApp. Es que es imposible yo definir qué tienes diciéndome tú simplemente. Tú puedes ser muy descriptivo, pero necesito hacer un examen físico. Necesito verte, tocarte, moverte la articulación. Incluso a los deportistas, si es un lanzador, tiene que hacer la sombra, tiene que hacer el movimiento. Y tirar de verdad también. Tirar de verdad. En una oficina de un médico, un ortopeda que hace artroscopía y medicina deportiva, el lanzador tiene que hacer el lanzamiento. Hacer la mecánica del esfuerzo del aparato, en este caso del hombro. O sea, que el examen físico en ortopedia es al día 6 de mayo del 2019 obligatorio. Claro, el examen físico no casi obligatorio, doctor. No, obligatorio. Es obligatorio. No casi obligatorio. Obligatorio. Ok, entonces, ese paciente, doctor, me duele el hombro. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un buen examen físico. Exacto. Y con el examen físico tenemos el diagnóstico. ¿Cómo va a ser? Así mismo como lo oye. Con el examen físico. Con el examen físico. O sea, usted entrevista al paciente y luego le evalúa. Bueno, tengo la dicha de haber compartido contigo pupitres en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Recuerda? Eso es verdad. Sí, claro. Sí. Propedéutica. Así es. ¿Qué nos decían? 80, 90%. Así ¿el diagnóstico qué es? Tocar el paciente, movilizar el paciente adecuadamente, claro, semiología. Y esa integración médico-paciente en ortopedia jamás podrá perderse, doctor. Así es. Entonces, ¿qué sigue después de ese examen físico que viene dos partes, la parte terapéutica clínica. O sea, nosotros no somos eminentemente quirúrgicos. O sea, el paciente que tiene ese dolor en el hombro que lo examinaste y dijiste, bueno, aquí yo estoy sospechando que hay, ¿cuáles son las principales enfermedades en el hombro? Hombro doloroso. ¿Qué es el hombro doloroso? Un conjunto de ligamentos, los cuales pueden inflamarse. Ok. Esa es la principal causa. Ahí está, por ejemplo, el manguito rotador que se menciona. La tendinitis de la porción larga del bíceps al lanzador. Es decir, esa unión del músculo bíceps, que es el músculo de Popeye, para que recordemos. El de los molleros. Donde se une, donde él llega. Se inserta. Se tiende en los lanzadores, deportistas, lanzamiento de no a desgarrarse, a inflamarse en el primer proceso. Exacto, la inflamación como una respuesta al trauma, ¿verdad? Al ejercicio. Que provoca el ejercicio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Son microtraumas, ¿no? Si obviamos esto y seguimos lanzando, ¿qué viene a continuación? Ya está inflamado, ya hay un cambio en el tejido, ya hay un cambio en el lugar donde se inserta el hueso, en la unión miotendinosa, ya hay un cambio. Ok, entonces, ¿qué le ofrece el doctor Andy de León habitualmente en esa etapa? En esta primera etapa, fíjate que es muy fácil, por eso le digo a los deportistas, dolor es un signo de voy para el médico. Exacto. No tenga miedo, no te vamos a parar, vas a practicar, dame tiempo. Permíteme evaluar. Dame tiempo, permíteme evaluarte. ¿Y qué pasa? Tenemos armas. Primero, ¿cuáles son? Estamos ayudados con los medicamentos, hermano. Tenemos medios físicos, tenemos lo que se llama rehabilitadores. No me venga a decir, Andy de León, que un pañito tibio, que una agüita fría, trabaja fantásticamente. ¿Qué pasó, doctor? Claro que sí. Usted es un médico del siglo XXI. Claro que sí. Sí, pero el siglo XXI no obvia. Óyeme, este hombre entra en las articulaciones, en las rodillas, en la cadera, en el hombro, en el codo.
con alta tecnología, y me viene a decir que un pañito, que eso puede. Explíqueme eso, doctor. Fíjate, Amauris García, nosotros lo podemos lograr con ayuda de lo que es un rehabilitador, terapista físico, conseguir que esa inflamación revierta. Porque el frío, así como lo oyes, tiene un efecto analgésico y antiinflamatorio. Así es. Y el calor también. Y el calor también. Lo único que debemos saber cuándo utilizar el frío y cuándo utilizar el calor. Cuando queremos vascularidad, vamos a usar calor. Cuando queremos limitar la vascularidad, utilizamos. Cuando hablamos de vascularidad, nos referimos al hecho de que si necesitamos que entre más sangre a una zona, entonces le creamos un ambiente caluroso para que los vasos se dilaten y entre mayor cantidad de sangre. Pero si no necesitamos eso, entonces lo contrario. Las compresas frías o calientes o tibias en este caso, que vemos que medicina deportiva, todos esos grandes atletas tienen equipos completos equipos y ahí hacen uso de esa herramienta. Sin haber lesión, necesitamos esa herramienta. Como forma de protección. Claro que sí, protección y cuidado a la articulación. Entonces, aparte de medio físico, que comenzó tenemos la mano de nuestros colegas, los fisiatras. Ningún ortopeda puede trabajar solo, sino que tiene que ir aunado. Fisiatría es fundamental. ¿Qué hacen los fisiatras? Los fisiatras son los que van a llevar al paciente a su estado normal, porque ellos conocen tanto el movimiento como las técnicas para desinflamar, quitar dolor y lograr que la biodinámica de la articulación, músculo, hueso vuelva a la normalidad. Eso con actividad, actividad física, movimientos, con fuerza, ejercicio diríamos, y devolver al paciente la propiocepción. Ahí vamos ya a entrar en temas que le gusta mucho al doctor Guerrero Heredia. Sí. La capacidad que tiene. Le he enseñado mucho. Bueno, me gustaría que él estuviese aquí para que. Lo hemos orientado un poco sobre cómo el mundo interno de ese sistema musculoesquelético a través de las vías espinocerebelosas llegan hacia el cerebelo y hacia el cerebro, ¿cómo no? Sí, lo hemos orientado al doctor. Bueno, me gustaría que estuviese aquí para un saludo. Esperamos que todo salga bien. Excelente. Así es, un gran saludo, Guerrero Heredia. Bien, la propiocepción es cuando la capacidad que tiene el organismo de hacer las cosas sin pensarlo. Sí. Es decir, cuando el atleta está inflamado, fíjate que a una persona que le ponen un yeso por un mes, dice, no, doctor, yo no puedo caminar, pero te duele, no, pero no sé caminar. Pierde la capacidad. Sí, y es importante ya para que la población no se quede simplemente con una palabra rimbombante. La propiocepción es la información que se genera en el sistema musculoesquelético a nivel de los músculos, a nivel de los huesos, de las cápsulas articulares y de toda esa zona. Hay una información constante hacia el sistema nervioso sobre la realidad que está ocurriendo en esa zona, y entonces eso nos permite a nosotros tener lo que es el tono muscular. Claro. El tono muscular, ningún individuo en condiciones normales está rígido o está flácido, sino que tiene un estado de semicontracción que permite entonces el medio interno del sistema musculoesquelético. Así es. Entonces, doctor, esa es la parte clínica. Exacto. Esa es la parte clínica que podemos desarrollar con un deportista. Ojo, todos le tienen miedo al famoso pare. Incluso los deportistas le dicen a los ortopedas amé. Porque lo viven parando. Porque lo paran. No más actividad física. Tiene que dejar los ejercicios. Pero eso es por un tiempo. Eso es por un tiempo. Hasta que yo logre poner tu articulación en buena forma y te devuelva otra vez a tu actividad física. Después que usted ha hecho esa terapia física, usted envía al paciente a terapia física con el dolor, o le ha puesto medicamento, siempre medicamos. Siempre quitamos el dolor. Siempre y cuando sea necesario y haya dolor, se disminuye el dolor. Usted o yo, o sea, los pacientes que van con dolor, primero hay que quitarle el dolor. O sea, no solamente lo digo yo, lo dice el doctor Andy de León, quien es una autoridad en medicina deportiva y en artroscopía.
quien lo encontramos en Hospitén Santo Domingo, en el 809-943-2002. Ahí lo encontramos. Entonces quitamos el dolor, ponemos analgésico y ponemos terapia física. El problema sigue, doctor. Entonces, ¿qué se hace? Se devuelve. Fíjate que no estamos aislados. Fisiatra y ortopeda están de la mano. Vuelve de nuevo donde entonces ahí verificamos. Para eso están los estudios, le llaman estudios diagnósticos. Yo le llamo estudios confirmatorios. Porque el diagnóstico ya usted lo hizo. El diagnóstico lo hice yo. En esa visita que hizo el paciente, previamente, usted lo entrevistó, lo examinó y le dijo, te voy a poner un tratamiento porque tú tienes X patología. Exacto. Entonces ya ese paciente vas ahora a confirmarlo. Pasamos a confirmarlo. Y entonces empieza a hacerle. El tratamiento clínico no da resultado y el paciente sigue con el dolor articular. Entonces, exacto. Entonces, ¿cuáles son los medios confirmatorios, los medios diagnósticos? La articulación, eso es interesantísimo. Esa pregunta es muy interesante. No hay forma de ver con una radiografía qué está pasando con los elementos, la parte blanda, o sea, esos ligamentos, esos tendones, esa bursa, esa sinovia. No hay el cartílago mismo, no hay posibilidad con un rayo X de nosotros poder ver esto y confirmar. Entonces, ¿ya tiramos la radiografía a la basura? No, porque se necesitan en parte ósea dura. Exacto, necesitamos la radiografía. Ahí sí, inmediatamente usted piensa que hay fractura, el examen en este momento ideal es una radiografía. Si usted quiere confirmar la estructura, utilizamos es la radiografía. Una radiografía. Entonces, pero articularmente, en artroscopía y medicina deportiva, tenemos elementos, tenemos el manguito rotador, ya que estamos hablando de hombro. ¿Y cuáles son esas opciones para identificar las lesiones de esa zona? Tenemos una de baja especificidad, que es la sonografía. ¿La sonografía se utiliza para las articulaciones? Claro que sí, doctor. Pero eso depende mucho del operador, depende del operador, pero fíjate que tenemos sonógrafos ahora mismo tridimensionales que nos permiten ver cómo está funcionando un complejo ligamentario como es el manguito rotador. O sea, la parte dinámica. La parte dinámica. Okay. Incluso el paciente lo puede ver, el médico lo puede ver, y el sonografista nos lo va mostrando. Tú ves cómo está funcionando cada uno de los ligamentos que conforman el manguito rotador. Después de la sonografía, venimos una imagen llamada resonancia magnética nuclear. Que ahí se confirma totalmente. Ahí realmente tenemos una posibilidad de ver los tejidos como si estuviéramos estudiando anatomía en la universidad. Cortes anatómicos parece. Así, en todos los sentidos. Tanto en corte axial, transverso, coronal, en todas las direcciones. Claro. Entonces, ese paciente, doctor, que usted empezó tratando por ese dolor en el hombro, ese dolor en la rodilla, ese dolor en la cadera, pero que nos hemos simbólicamente quedado en el hombro, que ya ha pasado por analgesia, por medicamento para quitar el dolor, que probablemente ya utilizamos terapia física y que volvió de usted y revela esa enfermedad más frecuente del hombro, vista en resonancia magnética, por ejemplo, ¿cuál es? Bueno, tenemos la lesión del manguito rotador, tenemos la inestabilidad del hombro. ¿Qué se hace entonces en la lesión del manguito rotador? Ya ahí empezamos y tenemos que hacerle de conocimiento al paciente la lesión que tiene. No es simplemente yo te voy a operar, es mostrarle qué es el manguito rotador al paciente. ¿Qué es el manguito rotador para la gente que nos escucha? Fíjate, como su nombre lo dice, rotador. Es el conjunto de 4 músculos que se unen y se insertan en la parte lateral de nuestro hombro. Justamente donde está el deltoide, que es el músculo donde ponían las inyecciones anteriormente. Siguen poniendo ahí. Siguen poniendo algunos. Inyecciones ahí, cada vez menos. Entonces, esos músculos, esos 4 músculos tienen la función de rotar el hombro. Y fíjate que todo lo que hacemos es con un grado de rotación de nuestro hombro. O sea que son músculos muy activos. Son activos y limitantes. ¿Por qué limitantes? Porque cuando empieza a lesionarse, cuando hay una lesión del manguito rotador, ¿qué hace el paciente? Por un reflejo doloroso, inmediatamente va a trancar el hombro. Exacto, y lo va a llevar hacia adentro. Y viene otra patología a consecuencia, que es el famoso hombro congelado, que lo podemos ver. El paciente no mueve el hombro. Porque movilizar el hombro es dolor. Y entra en lo que es
una inflamación. ¿Qué hace el doctor Andy de León con ese paciente que hay que llevar a cirugía? ¿Qué es lo que le realiza? Mira, primeramente es la conciencia del paciente, saber lo que tiene, saber cuál es su patología y cómo nosotros podemos brindarle con una opción de mínimamente invasividad una reparación a su caso. Es llevarlo al quirófano después de haber sido preparado por una evaluación cardiológica, neumológica, endocrinológica, si es de ser necesario, llevarlo al quirófano y con una cirugía mínimamente invasiva llamada artroscopía, son las famosas. Artroscopía. El pueblo la conoce como la cirugía de los 3 hoyitos o la cirugía láser. Exacto. Pero no es más que nosotros ingresar, nosotros poder entrar al hombro o a la articulación. A la articulación, entramos a la articulación. Entramos a la articulación y vamos a estar viendo la articulación. Entonces, ya ahí usted pasa y usted está haciendo un examen físico. Ahí es la primera. Pero el examen físico ya por dentro, ya viendo por dentro, la articulación. Y corroborando el diagnóstico que hiciste anteriormente. ¿Y qué se hace entonces, doctor? ¿Cuáles son las principales lesiones que corrige usted a través de la artroscopía? De entrar con unas pequeñas camaritas en un medio que es pequeñísimo, sí, milimétrico. Lo cual ampliamos con una bomba de infusión de agua. Es decir, por la misma cámara podemos ir pasando. Entramos a la articulación y llenamos eso de agua. Llenamos la articulación de solución salina. Recuerden que hablamos de un elemento de articulación llamado la cápsula. Sí. Dijimos entonces, que recubre totalmente espacio, y le permite tener un espacio a la articulación. Entonces ese espacio se amplía. Se llena, se amplía de agua. Con soluciones salinas. Solución, lactato de Ringer es lo ideal. También podemos utilizar lactato de Ringer. Lactato de Ringer. Un suero. Con suero. Con un suero. Ajá. ¿Y entonces? Entonces ahí hacemos las reparaciones del lugar. Manguito rotador, ese manguito se toma, se hacen suturas específicas y se ancla con unos instrumentos específicos de nombre anclas, que pueden ser de plástico PIT, que pueden ser biodegradables o pueden ser de titanio. Fíjense que tenemos varias. Cuando regresemos de esta pausa, seguiremos conversando con el doctor Andy de León y dándole respuesta a todas las inquietudes de la población con relación a la cirugía artroscópica, la cirugía que se realiza a través de esas pequeñas camaritas que dejan 1, 2 o 3 pequeños agujeritos, pequeñas incisiones y que la gente habitualmente se va al otro día a su casa. Continuamos en la receta médica de la Z. Doctor Andy de León, ortopeda. Hoy conversamos de artroscopía y de medicina del deporte. Sabe que hay un amigo, doctor de León, que es el doctor Edwin Sufrón, quien también es ortopeda. Nuestro hermano. Oncólogo. Ortopeda oncólogo. Ortopeda oncólogo. Tenemos muchos oncólogos, ortopedas oncólogos en el país. Si supiera que hasta el momento, y que me excusen si ya llegaron más, teníamos 3. 3. Sí. Él es uno de ellos, ¿no? Sí, uno de ellos. Sí. Así que está la doctora Fabián también. Está la doctora Fabián, Chamila Fabián. ¿Y el otro de la Cruz en Santiago. En Santiago. Sí. Rocío de la Cruz. Si hay alguien más que sea un compañero que ya esté formado, que nos disculpe. Que nos deje saber. Entonces, vámonos al pueblo. Cundo Camarena, vámonos al pueblo. Usted puede acceder a el doctor Andy de León a través de su teléfono, su consultorio, 809-943-2000 en Hospital en Santo Domingo. 2002. Pero